A mí me pasó algo muy similar, ¿ya? Tenía pensado predicar, pero el Señor me inclinó hacia otro lado, así que dije, no, tengo que ir hacia ese lado porque si Dios insta a predicar sobre eso, porque Él quiere hacer eso. ¿Entiendes? No es la voluntad de uno, ¿cierto? Entonces, no, está mejor este otro mensaje, no, sí, no, para este otro lado. Entonces, y coincide justamente con la palabra que leímos, que leyó acá Josefa, y tiene que ver con la fe, ¿ya? Y tiene que ver con la fe. Así que les voy a invitar a leer la palabra del Señor, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Allá veo muy bien, por aquí no. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Señor, te presentamos este día. Tú tienes un propósito para nosotros, para cada uno de nosotros, que ese propósito se cumpla, Señor, porque tú envías tu palabra a nuestra vida, Señor, y ella nos bendice porque son espíritu, Señor, y va más allá de lo que quizá el predicador puede hacer humanamente, sino que tú vas más allá, Señor, porque dice tu palabra que es una palabra que penetra hasta partir el alma, Señor, hasta las tuétanos de los huesos, Señor, y discierne los pensamientos del corazón. Te doy gracias, Señor, porque tú vas más allá que nosotros, Señor. Nosotros solamente somos comunicadores, Señor, somos mensajeros, pero eres tú el que hace el trabajo, el que edifica, el que restaura, el que sana, Señor, el que va con nosotros después de salir de aquí. Y te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús, y su Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Amén. 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 Eh, bueno, el- la fe, como está ahí, dice que es la fe, es la que da, es que la que nos permite vencer. ¿Ya? En el fondo, si nosotros vemos al revés, esa frase, porque empieza una frase y al final llega a fe, ¿cierto? Y eso significa que es la fe la que nos permite vencer, es la que nos permite avanzar, es la que nos permite alcanzar, ¿ya? La fe está presente de forma transversal en toda la escritura, ¿ya? Eh, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla del amor en 1 Corintios 13, en el versículo 13 de ese mismo capítulo, él concluye y dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero él dice que permanece la fe, ¿ya? Y, y la fe en sí es un rudimento, ¿ya? La Biblia dice que la fe es un rudimento. Y es un rudimento de las religiones, ¿ya? Ya que al ser un rudimento de las religiones, es que significa que es la creencia de que existe un ser superior. Ya la fe es la creencia de que existe un ser superior. Por eso es que la fe es un rudimento, ¿ya? Porque dice rudimento porque es algo que inicia, es algo inicial,
Es algo que comienza, es como una semilla que comienza y se inicia, ¿ya? Por eso es un rudimento. Usted, por ejemplo, puede ir a la calle y puede consultarle a cada persona que va pasando y usted le puede preguntar, ¿usted cree en Dios? ¿Cierto? Va pasando, te pregunta, disculpe, ¿usted cree en Dios? Y seguramente muchos de ellos le van a decir, sí, creo en Dios. Pero muchos de ellos que dicen, sí, creo en Dios, lamentablemente no le conocen. Creen en Dios, pero no le conocen. Amén. Y es por eso que la fe es un rudimento, es un comienzo, es un origen. ¿Ya? Pero, pero la verdadera fe nos lleva por un camino. Porque como es un rudimento, como es un inicio, es un inicio, nos lleva por un camino. Entonces, en este camino nos introduce, la fe nos introduce a un camino de conocimiento, a un camino de misterios, a un camino de revelaciones con Dios. Porque en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Entonces estoy hablando de la verdadera fe. La verdadera fe te lleva por un camino. Porque tú partes creyendo, pero sin conocimiento, sin saber de este Dios que tú quieres creer. No lo conoces, no sabes de él, no conoces bien de este Dios que te llamó. La fe nos muestra en la Escritura, no es solo creer en Dios. La fe no es solo creer en Dios. La Escritura nos muestra que la fe, aparte de creer en Dios, también es una condición espiritual. No es solo creer en Dios, también es una condición espiritual. ¿Ya? Entonces veíamos ahí cuando nos leía Josefa, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le reprochó a los apóstoles? ¿Qué le reprochó? Su incredulidad. Pero no es porque él quisiera retarlos o quisiera, porque él les dijo, ustedes están, no tan solo ustedes creyeron, ustedes me están siguiendo a mí porque creyeron en mí, sino porque también ustedes deben estar bajo una condición espiritual. Porque ellos estaban con él, andaban con él, ¿cierto? Estaban con él. Pero ellos también tenían que tener una condición espiritual frente a lo que ellos creían. Muchas veces cuando ellos caminaron con el Señor Señor les reprochó su falta de incredulidad. Y eso que andaban con él, dormían con él al lado, caminaban con él, pero él les reprochó su falta de incredulidad. Porque también es una condición espiritual. Porque la fe en sí, hermano, te saca. La fe te traslada. La fe te posiciona. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13. Y nos trasladó, dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, te sacó y te trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces vemos que él sacó, que trasladó y te posicionó. Amén. Cuando una persona confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, pasa de estar muerto a vivo. Amén. Pasa de estar muerto a vivo. O de muerte a vida. Pasa de las tinieblas a la luz. Pasa
De no ser hijo a ser hijo. ¿Amén? Entonces te saca de la muerte, te traslada a la luz y le da una posición de hijo. Y todo esto por medio de la fe. Todo esto por medio de la fe. Amén. Y eso te coloca automáticamente bajo una condición espiritual. Recuerden eso, fe y condición espiritual. Ahí guárdenlo en su... Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso. O sea, tú tenías un destino y Dios borró todo eso y cambió tu destino. Te dio un nuevo destino, un nuevo camino. Él tiene algo nuevo preparado para ti. Y eso a través de la fe. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado, o sea, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, en el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Para qué? ¿Por qué dice eso la Escritura? En el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzaran a los gentiles. Que las bendiciones de Abraham alcanzaran a los gentiles. A fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. En Génesis 12:1 dice, cuando Abraham creyó a este Dios, o sea, la fe en ese momento para Abraham era un rudimento. Él escuchó una voz, escuchó a un Dios que él no conocía. Él no sabía de este Dios que lo estaba llamando. Cuando él estaba en su tierra, cuando estaba en su casa, con su familia, en Ur de los Caldeos, escucha esta voz y se le revela a este Dios que él no conocía, que él no sabía quién era. Y él le dice, ¿cierto? Y este Dios le dice, sale de tu tierra, lo saca. Es un símbolo, lo saca. Dice, sale, lo saca. Dice, sale de tu tierra y tu parentela. Y de la casa de tu padre, sale de ahí, te saca, te traslada a la tierra que te mostraré. Entonces le dice, te voy a llevar por un camino distinto. Aquí en tu tierra, en tu parentela, donde tú estás, tú tenías un destino aquí, pero yo te voy a dar algo nuevo. Te voy a dar un camino nuevo. Te voy a dar una bendición nueva, una bendición nueva. Entonces, esas bendiciones que fueron declaradas sobre Abraham, hoy se declaran sobre nosotros porque somos hijos de Abraham. Para que esas promesas y esas bendiciones nosotros las alcanzáramos. Entonces el creyente cuando cree en el Señor, cuando tiene esta fe y sales en una condición espiritual, Dios te muestra un camino. Un camino que era otro tu destino. Pero Dios te muestra y te lleva por un camino distinto. Y Él te empuja y te lleva para ese lado porque Él quiere bendecirte. Porque sus propósitos son más que nuestros propósitos. Y sus caminos son más que nuestros caminos. Entonces Él te quiere llevar por un camino y te quiere bendecir, te quiere alcanzar. Pero tenemos que estar en esta fe. Tenemos que estar en esta posición.
porque también podemos salirnos de esa posición. Podemos ir para otro camino. Por eso es que Jesús los increpaba. No porque quería ser pesado, porque él sabía que ellos eso les podía sacar del camino, los podía sacar de donde Dios, de esa posición donde Dios los colocó en fe. Entonces, eh, Dios se revela a tu vida. Por ejemplo, yo cuando estaba en mi casa, entraba el viento helado, el invierno, se llovía la casa por dentro, me tapaba con una bolsa, me caía agüita en la cabeza, ¿cierto? Cuando iba a estudiar, a veces mis compañeros me convidaban comida, también no tenía que conseguirme calculadora cuando tenía que hacer las pruebas. Entonces, había mucha carencia, había muchas necesidades, pero yo en la fe visualizaba otro camino, visualizaba que Dios me quería bendecir, visualizaba que Dios me quería llevar a otro lugar. Entonces no es algo instantáneo. Abraham no llegó y dio un paso, salió de su casa y dio un paso y encontró la tierra prometida, no. Él tuvo que recorrer un camino. No es fácil, no es de la noche a la mañana, es algo que va llegando de forma gradual, que Dios va limpiando y va sacando y te va bendiciendo y va colocando cosas en tu camino. Entonces yo decía, o sea, yo creo que Dios colocaba eso en mi espíritu y decía, no, esa no es tu realidad. A pesar de que estaba rodeado de eso, pero eso no es tu realidad. A veces estaba en mi pieza y habían bichos también. Entonces yo sé de todo eso. Yo me agarré también todas las enfermedades. Sarampión, bronconumonia, un montón, papera, tifus me dio también. Las tuve casi todas. Entonces, el Señor te lleva por un camino y Él te quiere bendecir. Pero al mismo tiempo, cuando Dios lo saca a Abraham de su tierra, Él lo embiste de esta posición espiritual. Y en esa posición espiritual, cuando Abraham le cree a Dios, y de alguna forma le dice, en el versículo 2, en Génesis 12, versículo 2, le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré. Y después dice, y serás bendición. Cuando usted va y va en esta posición, usted camina con el Señor, usted es bendición. En bendición para su entorno. Ustedes son bendición para mí. Y yo soy bendición para ustedes. Entonces somos bendición. Donde vamos, hay algo que se manifiesta, hay algo que Dios muestra y la gente lo siente. La gente lo ve, lo percibe y pregunta, ¿qué pasa aquí? Yo tenía un compañero cuando subía a mi camioneta, me dijo, oye, me decía, ¿qué tiene tu camioneta? Me dice, ¿por qué? Le dice, no sé, cuando subo aquí, me dijo, siento como tranquilidad, siento como paz, me decía, me siento bien. Cada vez que subo a tu camioneta me pasa lo mismo. ¿Qué tiene tu camioneta? Me decía. Entonces, eso se manifiesta. Imagínense toda la gente que iba con Abraham, porque él no salió solo. La gente que iba con él, yo creo que veía cómo Dios bendecía a Abraham, cómo Dios lo escuchaba, cómo Dios se manifestaba con él. Y esa gente, yo creo que se empezó a volver al Dios de Abraham. Empezó a mirar y empezó a volverse, es bueno servir a este Dios, de este hombre, porque es el Dios de Abraham.
Un compañero de la universidad, cuando que él se convirtió al Señor en una de las actividades que nosotros hicimos en la universidad, de evangelística, él se convirtió al Señor, pero se convirtió así, después era más creyente que nosotros, era muy extremo, así, era muy al Señor, se aferró al Señor, pero tenía una pasión por las cosas de Dios impresionante. Dios lo bendijo mucho. Entonces él nos contaba que su papá era una persona bruta, así que era duro, que era más, no sé. Decía, yo pensaba que la última, nos decía que la última persona que se iba a convertir en el mundo era mi papá, nos decía él. Pero de pronto, y yo igual lo iba a ver, de pronto él nos dijo, se acercó a mí con mi esposa, dijo, y nos dijo, yo quiero servir al Dios que ustedes sirven, porque he visto lo que Dios ha hecho con ustedes. Entonces, esa fe te da una posición espiritual que se manifiesta. Ni siquiera ellos le predicaron del Señor, solamente él lo iba a ver, le daba cariño, le manifestaba la presencia del Señor. Y esa comunión, él dijo, yo quiero servir a ese Dios. Amén. Así que mi compañero estaba feliz por su padre. Entonces Dios te saca, te traslada, te da algo nuevo, te da una condición espiritual en fe. Y dice en el versículo 3, Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te bendijeran. Bendeciré a los que te bendijeran. O sea, si alguien viene y hace algo bueno con usted, Dios le va a dar algo bueno a esa persona. Y también a los que te maldijeren o los que te quieren hacer daño, los maldeciré. Y usted va a ver personas que a lo mejor le quieren hacer daño a usted y los va a ver que algo les va a pasar. Usted no sabe, pero algo les va a pasar. Yo lo he visto, hermanos, pero muchas veces. ¿Eh? Hay mucha gente en mi trabajo que me ha querido hacer daño y yo no sé, Dios lo saca así. Yo ni siquiera lo he deseado, ni tampoco le he deseado mal. Pero de repente veo y después ya no los veo, ya no están. Y no es que usted sea mejor, no, es que Dios, la bendición de Dios va con usted. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces usted lleva bendición, no tan solo sino que también para las familias. Usted a veces llega a alguna familia y de alguna forma usted genera una bendición en esa familia. Sus comentarios, sus palabras, un momento que usted le dice, puedo orar contigo, ¿cierto? ¿Me permites orar contigo? ¿Me permites orar por tu hijo? ¿Me dejas orar por tu esposo? ¿Me dejas orar por tu esposa? ¿Me dejas orar por tu matrimonio? ¿Me dejas? Entonces, usted va bendiciendo a los demás. Entonces la Biblia dice como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Incluso yo he declarado bendiciones por personas que ahora están mucho mejor que yo. Y yo he sentido como que no ha sido yo, sino que ha sido Dios bendiciéndolo. Uno siente eso, que es Dios el que lo está bendiciendo. No soy yo, no es mis palabras ni mi buen deseo, sino que uno siente que lo estás bendiciendo. Sientes algo especial que yo le dije a un joven una vez que lo despidieron, le dije, mira, no te preocupes, Dios te va a bendecir más de lo que tú crees, le dije. Y vas a ver cosas que pasó el tiempo, pasaron los años y una vez me dijeron, oye, ¿sabes qué tal persona te anda buscando? Sí, oye, sí, que tengo una empresa, después me fue a buscar una tremenda camioneta, chuta, que le cambió y él estaba súper destruido así cuando lo habían, y le había ido muy bien, muy bien.
Entonces, cuando estás bajo esta condición espiritual, todo tu entorno es afectado. Entonces, Abraham caminaba, pero su entorno es afectado, ¿cierto? El, incluso el faraón que quería también desposar a su esposa, ¿cierto? Vemos que él fue afectado. ¿Qué hiciste conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué no me dijiste, a quién sirves tú? Yo sirvo al Dios, ¿cierto? A este Dios. Entonces, por todo tu entorno es afectado. Porque Dios iba con él. Entonces, nuestra bendición o maldición se transmite a los demás. Por eso tenemos que tener cuidado. Y bajo esta situación, automáticamente nos convertimos como embajadores. Embajadores del Señor, embajadores de este reino, que somos representantes del Señor. Ahora, muchos viven bajo el concepto de fe, lo que yo les decía. Puede preguntarle a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, sí creo en Dios, pero no le conocen. Porque es una fe humana, es una fe, puede ser una fe filosófica, puede ser una fe emocional también, o puede ser una fe racional, porque a veces he conversado con personas que saben harto de la Biblia, saben y leen y se indagan, pero yo me doy cuenta que no tienen una vida espiritual, no tienen una relación con Dios y tienen harto conocimiento. Entonces usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios, pero no tienen una comunión con Dios, no tienen una relación con Dios, no tienen una vida espiritual con Dios. Entonces, esta fe genuina y verdadera implica tener una relación con Dios. Entonces, Dios llamó a Abraham y él empezó a tener esta relación con este Dios. Al tener esta relación con este Dios, lo empezó a conocer y a saber de él quién era. ¿Quién era el que lo había llamado? ¿Quién le había dicho, sale de tu tierra, ve por este camino? Entonces, ahí en ese camino, Dios lo introduce en el conocimiento, en la revelación, en los misterios. Santiago, el libro de Santiago 2:23 dice que Abraham, imagínense, dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Si alguien que no le conoce a usted, ¿usted le puede decir amigo? Si alguien que no lo conoce a usted. O si alguien que no me conoce a mí, yo lo puedo decir, no, este es mi amigo, si ni siquiera me conoce o no. ¿Cuándo usted llama amigo a alguien? Cuando hay una relación, ¿cierto? Y a veces le dice, oye, mira, te aconsejo esto y esto para esta persona. Y por qué tú me das ese consejo? Porque lo conozco, soy su amigo. Lo conozco, soy su amigo. ¿Cierto? No le gusta esto, le gusta esto otro, ¿cierto? O no le gusta esto. Así que no le hagas este regalo porque, o anda por acá. No, es que yo soy su amigo. Entonces, Abraham, después de que lo llama a este Dios que no lo conocía, él se constituye amigo de Dios. Hagámonos amigos del Señor. Hagámoslo nuestro amigo. Y dice la Biblia que el que es de la luz se acerca a la luz. Pero el que anda en tinieblas no se acerca a la luz. No se acerca a la luz. Porque sabe que sus obras no están bien. Sabe que sus obras no están bien, no están bien. Por eso no se acerca a la luz. Porque sabe que sus cosas internas van a ser manifestadas. Su camino que no está correcto va a estar manifestado. Que está haciendo cosas
que quizás cree en Dios, pero no, está fuera de la posición, está fuera de la fe genuina. Entonces, por eso es que el apóstol Santiago, en su carta, en el libro que aparece en la Biblia, habla mucho acerca de la fe e increpa a los creyentes a acercarse a Dios. Les habla muchas cosas respecto a los creyentes, respecto a la fe genuina. Entonces, porque podemos hablar de la pseudo fe, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer como un resumen, porque para que no estar viendo todo el libro de Santiago, un resumen de lo que dijo, de lo que dijo el apóstol Santiago. Dice, les habla que la verdadera sabiduría viene de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se creen que son conocedores de Dios. No, conozco a Dios, no tenéis por qué estarme enseñando a mí, porque yo conozco de Dios, no tenéis nada que enseñarme, yo sé lo que hago, ¿ya? Entonces, él le dice que la verdadera sabiduría viene de Dios. Y dice, y cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces habla de la concupiscencia también, que es una lucha de la fe, ¿ya? Que en el fondo es algo, porque todos tenemos esas luchas internas, ¿cierto? Todos tenemos esas luchas internas. Porque Dios genera un modelo, que es la familia. La atracción natural entre el hombre y la mujer, eso es natural y lo creó Dios. Pero eso a veces se sale del modelo de Dios. Y eso es lo que habla aquí la Biblia, ¿ya? De cuando nos salimos del modelo de Dios. Entonces, él dice que si alguno es tentado, no diga que es parte de Dios, ¿ya? Porque estas situaciones las vamos a vivir, sí o sí. Vamos a tener estas luchas internas, ¿ya? O situaciones incómodas, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar decisiones porque somos de la fe. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? Entonces, por ejemplo, cuando yo era joven, más joven, más joven, eh, mi hijo estaba chiquitito, entonces yo iba caminando y de pronto de un auto me llama una niña. Y yo pensé, lo típico, una dirección, ando perdido, se conoce algo, no sé, una cosa así. Entonces, sí, no, que quería decirte que eres muy lindo, me dijo. Y yo quedé helado así, que eres muy lindo. Entonces, imagínense, en un momento donde mis niños estaban chicos, porque las mamás se enamoran de los hijos y pierden de vista al marido. Se dedican más a los niños, a los hijos y pierden de vista al marido. ¿Ya? Así que les aconsejo a los matrimonios jóvenes, por favor, que ellos no se pierdan de vista el uno al otro. ¿Ya? ¿Ya? Por favor, que no se pierdan de vista. Siempre que no se olviden de... Entonces, hay momentos en que entonces el diablo tira el anzuelo, ¿cierto? Entonces, imagínense, yo le digo, ah, gracias, sí, tú también eres linda. Ya lo tiene, ¿cierto? Entonces, hay momentos difíciles que uno dice, yo le dije, ah, qué bien, muchas gracias, le dije yo y seguí caminando. y seguí caminando. Entonces, hay momentos así en que uno tiene que tomar decisiones. A veces hay personas que uno conoce a una persona y empieza a haber un sentimiento, que usted empieza a nacer un sentimiento y usted tiene que darse cuenta que eso no está bien. La atracción entre un hombre y una mujer es natural, pero hay cosas que uno debe poner la antena y decir, no, no, hasta aquí esto no está bien y poner atajo, ¿ya?
Entonces, por eso es que el apóstol Santiago habla de que uno de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ya? Entonces tenemos que tener esa percepción también en la fe, que no nos saque de la fe, no nos saque del camino, porque Dios nos está llevando por un camino. Amén. Entonces, dice, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, estamos hablando de que también tenemos que tener dominio, en la fe tenemos que tener dominio de nuestro carácter, porque nos dejamos guiar y a veces nos enojamos y con eso a veces pecamos y ofendemos a Dios con nuestro carácter, con nuestra forma de ser y ofendemos a los demás y vamos más allá de lo que Dios quiere que sea lo justo. Dice que nuestra fe sea sin acepción de personas. O sea, que nosotros no podemos hacer distinción entre color de piel, ¿cierto? Entre de qué nacionalidad es, o entonces si nosotros sentimos una cierta aversión hacia ciertas personas, tenemos que analizarlo también, ¿cierto? Porque este no, este tiene buena billetera, tiene buen auto, le va bien, lo atiendo bien. A la persona que no tiene buena billetera, que a lo mejor viene apenas con sus zapatitos, a ese no lo trato bien. Entonces él habla, la fe verdadera no hace excepción de personas. Dice también que debemos refrenar nuestra lengua, porque con ella bendecimos a Dios y con la misma lengua hablamos cosas que no convienen. Señor, te adoro, te bendigo, y allí acá, y después cuando estamos en otro lado, hablamos cosas, groserías, garabatos, o compartimos conversaciones que son inconvenientes, o conversaciones que no convienen y con la misma boca. Entonces, eso no tiene que ver con la fe genuina, porque eso te saca de la posición, porque hay muchas cosas que a veces nosotros decimos, porque el diablo, dice la escritura, dice que anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿por qué dice que busca alrededor? ¿Alrededor de qué? Porque yo cuando estoy en la fe y estoy en una condición espiritual, nada me puede tocar. Entonces él está alrededor, pero él está esperando que yo me salga de esa condición espiritual y te pone anzuelos. No, habla esto, murmura, di esto de esto otro, o di esta grosería, no sé. Entonces te saca de esa condición de espiritual y a veces te pasan cosas, o me pasan cosas, que a mí me han pasado cosas. Y yo se lo digo con hechos. Digo, ¿por qué me pasó esto? Porque dije algo indebido. Una vez el pastor me tuvo que ungir, de aquí súper mal, porque dije algo indebido. Y el diablo me hizo pebre. Tuve un ataque frontal y fuerte, digamos, que yo sentí que me sacaban, o sea, de mi espíritu me sacaban de mi cuerpo y como que este espíritu me estaba apuñalando, así, igual que apuñalar, y cuando como mi espíritu volvió a mi cuerpo, yo sentía como puras heridas acá, como que me estaba muriendo. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Dios permitió eso? No es que Dios lo haya permitido, yo lo hice. Yo fui el culpable, yo fui el que le di la oportunidad. Entonces, este apóstol no es que le estuviera molestando a la congregación, no es que estuviera molestando a los creyentes, le estaba advirtiendo de los riesgos, le estaba advirtiendo de los peligros. Dice, tenemos celos. El apóstol dice, hay celos.
¿cierto? A lo mejor yo canto aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Y después viene acá y la Judith está aquí cantando y la Judith, estoy poniendo ejemplo a la Judith, y la Judith canta mejor que yo, ¿cierto? Entonces, yo, chuta, oye, esta Judith canta mejor que yo, ¿no? Entonces, empiezan como celos extraños que no deben manifestarse. O no, o me pongo a orar, o veo que alguien predica mejor que yo. No, gloria a Dios, alguien de ustedes predica mejor que yo. Para mí es una bendición. Es una bendición. No es una competencia, no es que él sea mejor que yo, sino que es una bendición. ¿Amén? Entonces él habla de los celos. Bueno, la Biblia también habla de celos amargos. Contención en el corazón. Entonces, nadie a usted o nadie me puede a mí decir algo. Si alguien me dice algo a mí, me enojo. Me iro. No, nadie le puede decir nada porque lo tocan a mí y queda. Nadie le puede decir nada. Si hay un comentario bueno que me ayude, por favor díganmelo. Y perdónenme, hermanos, es que algún día yo los he ofendido, de verdad. Pero debemos aprender a recibir. Si alguien te dice algo, hay gente que te dice cosas para destruirte, en realidad te lo dice de mala manera. Pero cuando es una crítica que tú ves que esa persona en el fondo te quiere ayudar, no te quiere dañar, sino que te quiere ayudar. Porque hay cosas que uno no ve, ¿cierto? Cuando usted te anda por la calle así, anda súper bien, contento. De repente llega a la casa y se ve en el espejo que tiene así, aquí todo manchado acá en la ropa. Usted no se dio cuenta. Y anduvo por la calle así súper bien. Y acá andaba quizás andaba con un hoyo aquí, a lo mejor en la espalda o en la panty, no sé, que las mujeres están a veces con un tremendo. Y entonces no se dan cuenta, entonces de repente se ven en el espejo y dicen, chuta, no me había dado cuenta. ¿Ya? Entonces de repente las personas le dicen, hay cosas que uno no ve. Y es bueno que a veces recibir un consejo, ¿cierto? Ahora, todo esto, lo que le digo la contención, los celos, es la base de la hipocresía. Porque en el fondo yo estoy manifestando una actitud de fe, como que soy creyente, pero en realidad no lo soy. Es algo falso. Los pleitos, el apóstol Santiago habla de los pleitos, habla de la codicia, retener más de lo que puedo dar, de la envidia. También habla de que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice que algunos son buenos para juzgar y murmurar a los demás. También habla de la jactancia, ¿cierto? De creerse más de lo que soy. En realidad no somos nada. Cuando uno ve el cosmos y el universo, realmente digo que no somos nada. Somos menos que no sé, menos que un microbio en el. Entonces no hay de qué jactarse, yo no sé. Porque el Señor dice que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Entonces estamos hablando de que los tesoros del mundo no valen nada. Bueno, habla de la jactancia, de la soberbia. También habla de poner el corazón en las riquezas, con el dinero. Me está yendo bien, me está yendo bien, entonces. Y ahí eso te empieza a desviar el corazón. El money te empieza a desviar el corazón. Y no darle a los otros lo que es justo, ¿cierto? Por ejemplo, si un hermano le va a hacer un trabajo a su casa, si él es experto en eso, lo que hace, y va a hacerle un trabajo a su casa, usted no va a esperar que el hermano le regale eso.
no, es que es mi hermano y no me va a cobrar nada, ¿no? No, usted tiene que dar lo que es justo y pagarle su trabajo. Ahora tampoco el hermano, porque el hermano le va a cobrar más caro. Se va a aprovechar y le va a cobrar, también eso lo he visto también, ¿ya? El quejarse, también habla el apóstol Santiago de quejarse, el hacer promesas o juramentos sin entendimiento. A veces nosotros le hacemos promesas a Dios y la Biblia habla mucho acerca de eso, de que nosotros no debemos hacerle promesas o juramentos a Dios, ¿ya? Entonces, todo lo que yo he listado acá en este resumen que hice, eh, eso alejan al creyente de la verdadera fe. Entonces, por lo tanto, no pueden alcanzar la promesa, se refrena la promesa. Y en esas condiciones, porque Dios nos quiere llevar a una meta, nos quiere llevar a una bendición, a un punto. Entonces, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, ¿cierto? Lo sacó, lo bendijo, estaban bajo una condición espiritual. Pero ellos, los únicos que entraron a la tierra, a la promesa, fueron Josué y Caleb. Porque él dijo, fueron ellos los únicos que tuvieron un espíritu en fe distinto. No, es que en la tierra hay gigantes que no vamos a poder contra ellos. Pero si Dios estaba con ellos. Y Josué y Caleb dijeron, no, nosotros vamos a ir y vamos a vencer a estos gigantes. Y los otros, no, ¿cómo vamos a vencer a estos gigantes? No, no. Entonces, la fe te lleva a visualizar de que Dios te puede llevar más allá y aún vencer los obstáculos. A veces hay obstáculos en tu vida, hay cosas que te frenan y tienes miedo de avanzar. Pero Dios, cuando Dios está en ti, tú asumes los desafíos. Yo los pasos que Dios me ha hecho dar, les prometo que he tenido mucho miedo. Pero Dios me empuja. Anda, ¿no? Porque uno como viene de una situación de carencia, de una situación familiar, entonces uno tiene miedo de ir adelante. Y vengo de una familia en donde mi papá también siempre a todo le tenía miedo. Y eso se transmite. Entonces, Dios te empuja. Te dice, no, anda. Entonces, debemos avanzar en esta fe e ir donde Dios te quiere llevar. Entonces el Señor le dice a los apóstoles, ¿cierto? Le increpa su fe, o sea, su incredulidad. Entonces no debemos perder la mirada en Jesús. Dice la palabra que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces no debemos perder la mirada del Señor, porque Él es el autor y consumador de la fe. Eso está en Hebreos 12:12. Dice, en Santiago 4:8, en el apóstol Santiago dice, en el 4:8, Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y para terminar, hermanos, el salmista en el capítulo 73 tuvo un conflicto de fe. Él en el Salmo 73, versículo 2 dice, casi se deslizaron mis pies. En el versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Por poco se deslizaron mis pies. O sea, por poco me salí de donde Dios me tenía, de la posición en que Dios me tenía. Porque debemos estar contentos con lo que Dios te da, con lo que Dios te entrega. Yo quiero tener lo que Él me quiere dar, no más ni menos. Si otros tienen más que yo, bien, pero yo debo ver lo que yo tengo. En el versículo 16 del Salmo 73 dice,
Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, porque tenemos un conflicto. Y él dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Cuando me acerqué a Dios, cuando tuve esta presencia de Dios conmigo, comprendí. Cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando sientes que Dios está contigo, cuando sientes que Dios viaja contigo, es algo impagable. Es algo que no tiene precio, es algo que no tiene cómo vislumbrarlo. Es algo, entonces no se compara con, aunque vea acá a Rockefeller, no sé, o a los grandes millonarios del mundo, ¿cierto? La presencia de Dios es incomparable. Entonces él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Entonces, debemos mantener nuestra relación con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la adoración. Si tú has perdido la adoración a Dios, recupera la adoración a Dios. Cuando uno levanta sus manos, no sé, algo pasa. Dios te fortalece, Dios te da una nueva fuerza. No pierdas la adoración al Señor. El meditar en la palabra, en nuestra conducta. Bueno, salmista, el Salmo 73, versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y finalmente me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Oremos, amén. Señor, gracias por tu hermosa presencia, Señor. Como decía la alabanza, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Quiero ir contigo donde quiera que vayas, Señor. Donde voy, tú estás ahí. Me visitas, Señor. Gracias por llevarme hasta aquí, Señor. Gracias por sacarme de donde estaba, Señor. Gracias por trasladarme, Señor, a una posición donde también podemos no tan solo tener bendición, sino también ser bendición a otros. Permítanos, Señor,
poder, Señor, tener una relación, una comunión contigo, en tu gloria, en tu presencia. Adorado y bendecido sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, que esta presencia gloriosa, Señor, pueda inundar a cada hermano en este lugar, Señor. Adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Que tu palabra sea como un bálsamo, Señor, que tu palabra, Señor, de fe, pueda llevarnos, Señor, finalmente contigo, porque te esperamos. Esperamos tu venida, Señor. Esperamos encontrarnos contigo. Y te damos gracias, Señor. Bendice este lugar, bendice a nuestros hermanos, bendice el ministerio, a los pastores. Inunda sus vidas, Señor, de gloria y bendición. Alcanza, Señor, a los matrimonios, a los jóvenes. Bendice a los jóvenes, Señor. Llévalos, Señor, donde ellos ni siquiera han pensado que van a estar, Señor. O de las bendiciones que ellos van a recibir. Que sigan tomados de tu mano, que tomen las decisiones correctas, Señor. Oh, camarabasaya, quitarabasaya. Alcanza a nuestros niños. Que tu presencia esté con ellos, Señor. Que tu presencia, Señor, los lleve, Señor, a una vida adulta, Señor, de alegría y felicidad contigo, Señor. Y te damos gracias, porque esta es tu palabra, es lo que tú me has dado para hoy, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. ¿A quién le entregó?